como ya lo vieron en el título, el día de hoy van a conocer al mejor jugador de pádel de México. Hey mi gente, les gusta estar en las canchas 3, 4, 5 días a la semana, gastar dinero, no importa. Lo que importa es estar pegándole a la bola. El día de hoy vamos a hablar de un joven talento mexicano que ha hecho historia en el pádel apenas hace algunos meses. Acompáñame a conocerlo. Y sí, si tú lo reconociste, él es Diego Arredondo García, actualmente número 178 del ranking mundial. Y es jugador de drive, un drive muy potente, muy ágil, muy rápido. Con solo 16 años de edad, nació el 2 de septiembre del 2007 en Metepec, México, y su altura es de 1.63. En el 2022, Diego tuvo la oportunidad de enfrentarse a grandes nombres del pádel mundial como Juan Cruz Belotti, Agustín Gómez Ilingo, en un torneo FIB Platinum, lo cual fue más que un simple partido, fue un valioso aprendizaje para su desarrollo profesional. Diego también ha jugado al lado de Agustín Torre, conocido como el Loco Torre, con quien ganó un FIB Rise en Metepec en el 2024. A lo largo de su carrera, Diego ha estado rodeado de grandes jugadores como Tolito Aguirre, Javi Garrido y Agustín Torre, lo que le ha permitido aprender y mejorar constantemente. Diego Arredondo se coronó campeón nacional en Puebla en el 2024 en el circuito nacional de la FEMEPA, Federación Mexicana de Pádel. También en septiembre del 2024 sumó a su vitrina un subcampeonato panamericano de pádel de menores, representando a México. Diego ha demostrado tanto potencial en su carrera y ha participado en 3 torneos profesionales importantes de Premier Padel: el GNP Acapulco México 2024, Gijón P2 en el 2025, hace algunos meses, y Cancún P2 en el 2025, en donde hizo historia. Y bueno, te vas a preguntar, ¿cómo es que Diego llegó a jugar en Premier Padel? Una de las razones por las cuales Diego ha tenido esta oportunidad de brillar en Premier Padel es gracias a su gran esfuerzo en la pista y lograr ser el número 1 de México, por lo cual es acreedor a Wildcard, que es una invitación especial que permite a un jugador participar en un torneo aunque no cumpla con los requisitos de clasificación estándar. En este caso, Diego Arredondo es el jugador número 1 en el ranking de México. Ha recibido esta invitación para participar en los torneos más importantes del pádel, como el de Cancún. Este tipo de invitación no solo permite a los jugadores jóvenes locales estar en torneos de alto nivel, sino que también impulsa el desarrollo del pádel en el país anfitrión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en cada país a donde va Premier Padel existe Wildcard, en donde ya sea Brasil, Argentina, España, en cualquier lugar a donde va Premier Padel, este Wildcard agarra al mejor rankeado de ese país. Es importante destacar que aunque el Wildcard brinda grandes oportunidades, algunos jugadores pueden enfrentar críticas si su nivel de juego no es suficiente para competir en el elite del pádel mundial. Sin embargo, en el caso de Diego, su habilidad y determinación han demostrado que esta invitación fue más que merecida. Junto a su compañero Pablo Padilla, logró la primer victoria histórica de una pareja mexicana en el cuadro principal de Premier Padel, alcanzando así los octavos de final en el torneo de Cancún P2. ¿Saben qué es eso? ¿Saben a lo que nos referimos? Que estar en cuadro y aparte pasar a octavos de final es algo impresionante. Y el 14 de septiembre del 2024, un año atrás de que sucediera esto en Cancún, este dato histórico, bueno, Wilson le echó el ojo y lo patrocina, uniéndose así a la prestigiosa marca que también respalda a Fernando Velasteguín, considerado el mejor jugador de la historia del pádel. Diego es el jugador más joven en la historia de México en lograr el ranking número 1 absoluto. También tuvo la oportunidad de vivir en Madrid, donde jugó partidos tanto en el circuito FIB, P1 como en Premier Padel. Diego Arredondo no solo es un referente del pádel en México, sino un ejemplo de dedicación y esfuerzo para los jóvenes deportistas de nuestro país. Sin duda, es un jugador que continuará dando mucho de qué hablar en un futuro, así que te invito a que lo sigas en sus redes sociales y veas todas sus historias, veas todo lo que está haciendo hasta el día de hoy y apoyemos el talento mexicano. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar tus redes sociales para que los puedas seguir más fácil, y si no lo conocías, ya lo conoces. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, estaremos subiendo muchísimo más información de pádel en México y en otras partes del mundo. Nos vemos, bye.